¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar experiencias, opiniones, anécdotas. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido colaborador Miguel, Gregorio Casa, Eugenio, Juanpi, Juanqui, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, bueno, Pablo, no recuerdo tu apellido, pero sabes que te estoy saludando a vos, el amigo Emi, bueno, tantos otros que están siempre, Cobursa, Tito, Gregorio Casa, mi querido amigo Gregorio Casa. Me dio mucha risa el video que subiste el otro día a modo parodia. Espero que esas parodias no te generen algún malestar con tus seguidores, pero bueno, yo creo que cada uno tiene los seguidores que se merece. Seguidores, suscriptores, amigos, no me malinterpreten. Y, y al tener la calidad de suscriptores que uno, o de amigos o de seguidores que uno por ahí se merece, entienden la ironía, entienden el sarcasmo, entienden a dónde uno apunta cuando describe un clavo. Además, el título de tu video es muy esclarecedor de qué se está hablando en el tema. Pero bueno, quería hacer esta salvedad porque bueno, me pareció muy entretenido, divertido y nada, una imagen vale más que 1000 palabras. Pero bueno, los amigos que se quedaron de la primera parte, esto está grabado inmediatamente después, bueno, los amigos que por ahí recién lo ven, esto obviamente se va a ver domingo cerca del mediodía, domingo en la tarde, domingo ahí con los amigos tomando unos mates, comiendo una facturita, quizás, ¿por qué no?, también después de hacer el asadito. Pero bueno, la cuestión es que tenía para hacer dos charlitas. Una era 10, 15 preguntas que me hacen frecuentemente, que la voy a realizar. Estoy tratando de ver de que todavía por ahí alguna pregunta más puede llegar a aparecer. No porque uno sea, qué sé yo, John Lennon, sino porque es mejor responder a un determinado grupo de personas una duda en particular que por ahí estar en los comentarios respondiéndole lo mismo a cada uno. Y de todas maneras, yo leo todos los comentarios. Lo que pasa es que por ahí a veces no tengo el tiempo para responder. Pero créanme que si es una pregunta o una situación que merece una respuesta inmediata, de mi parte la tienen. Tenía esa opción o estoy bueno, tratando de relocalizar y reordenar los tubos de encastre media que yo comenté varias veces. He ido comprando de unidad en unidad, ya sean manijas, ya sean alargues, ya sean los tubos mismos. Esto no obedece a un patrón definido, o sea, puede haber estriados, puede haber en milímetros, puede haber en pulgadas. Bueno, llaves cricket, llaves de fuerza, mango deslizante, prolongadores, en fin. En la primera parte ya dije qué unidades más o menos van a formar parte de esta caja de, los llamémosle rebeldes, que no pertenecen a ningún juego. Si bien hay tubos de varias marcas que sí tengo los juegos, pero bueno, son unidades que cuando uno, por ejemplo, va a la bulonera, compra determinados bulones y dice, ya que estás, dame el tubito, y lo vamos guardando en la caja. Es como que hay que comprar siempre un tubito. Me he dado cuenta a través de las charlitas que por ahí tengo 5.17 y bueno, nada, tendría que alguna vez haber pedido un 11.16, que también tengo obviamente, pero para que quede un poquito más equilibrada la balanza de lo que uno compra, no compra, en fin, el stock de los tubos. Están usados. Quiero que sepan que si bien en el taller trabajan los juegos que tengo de Entop, de Drevo,
bueno, de Inafor, Raselli. Inafor, Raselli y Ensic trabajan a modo así, cuando tengo ganas de puntar el bici, utilizarlos, son unidades de colección. Pero tengo el Stanley, tengo el Robust, tengo el Entop, tengo el Total y bueno, hay alguno que otro jueguito que ahora no me viene a la cabeza. Estas unidades, si bien uno tiene esos juegos, son las que más trabajan, porque generalmente uno agarra la valija y sale a la batalla. Entonces están usaditos, o sea, con su vida útil al 100%, pero por ahí se los ve con el cromo gastado. Son de los que trabajan, digamos. Los otros están en su cajita. Pero bueno, mucha habladuría de monte, como diría un amigo, y pocas nueces. Así que nada, por ahora vengo limpiando algunos Bremen, algunos Baco, en su mayoría tengo los Baco. Los Baco, como digo siempre, es más probable que haya muchas unidades sueltas, porque el juego Baco es caro. Entonces uno por ahí iba comprando unidades en forma aislada. Y bueno, nada, se va completando el elenco. Por eso siempre les digo, de uno en uno. Al principio, cuando uno tiene un tubo, 2 tubos, 3 tubos, dice, no termino más. Yo cuando arranqué, empecé con el 10, con el 11, el 13 y el 17. Estamos hablando, ya todos saben, década del 90. Después vinieron todos los juegos chinardos, los juegos chinos, y lo que uno pudo ir logrando. Pero arrancaba comprando unidades así, que yo decía, no voy a llegar nunca a tener un tubo 32. De uno en uno, con paciencia, en la evolución, el trabajo, se logra comprar. Bueno, acá tengo el elenco de tubos los denominados que son, digamos, Torx hembra. Se trabaja mucho en tapas de cilindro de autos de nueva generación, o no, quizás no tan nueva generación, pero no son lo que vamos a encontrar en un Chevrolet 400, en un Torino, en un Froat Facon creo que se llama. Bueno, son tubos que son necesarios e imprescindibles al momento de sacar esos tornillos. Si bien tengo amigos mecánicos que utilizan los estriados, es más, ya saben qué estriado va en determinada cabeza y yo veo eso y a veces un poco me da un dolor de estómago, pero bueno, a veces me cargan y me dicen, correte porque ahora vamos a usar el estriado de 11 para sacar determinado, y lo clavan, y bueno, son herramientas. Pero bueno, a lo que les decía sobre eso, bueno, yo tengo el jueguito, no son tantas las medidas, y a veces, por ejemplo, no corresponde tenerlo en tubo de media, sino que son de 1/4. Entonces la gente de Ruhlmann, como tantas otras marcas, pero en el caso mío es Ruhlmann, hizo las unidades más chiquitas en 1/4, las que le siguen, llamémosle medidas medianas, en 3/8, y bueno, ya después, ¿por qué no?, en media, que también podemos encontrar alguna medida media chica, pero quizás está puesta en un lugar donde se necesita imprimir torque, y con las manijas de 3/8, por ahí las tenemos muy al límite, y nada, pasamos a media. Incluso tengo de impacto, porque no había en aquel momento. Me dice, me queda un E10 de impacto, es un poquito más. Nada, yo impacto no uso. Lo uso, se cayó, lo uso como un tubo común, que sé que es un poquito más reforzado. Pero no me van a ver utilizando herramientas de impacto, salvo, bueno, quizás la pistola de impacto para determinadas circunstancias. Pero para agilizar, no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que quizás tengo otra manera de trabajar. Yo estoy aflojando una tapa de cilindro, por ejemplo, estamos hablando de tubos, en mecánica es donde más predomina su uso. Estoy aflojando una tapa de cilindros, rompo el torque con mango de fuerza, y después, por ahí, si tengo ganas y tiempo, estoy con la crique sacándolo, como hice toda mi vida. Si no, pongo la 2 buen paje y lo saco. No es que soy anti, pero
no es que sin esa herramienta no puedo trabajar. O sea, bueno, acá de la línea Bremen venía, ya lo describí en la parte anterior, el tubo para bujías hexagonal de 21. También así el de 16, que bueno, pertenecería a las bujías hexagonales de 5 octavos. Y acá tenemos un tema porque viene para 14 milímetros, pero en encastre de 3 octavos y estriado. Es un jueguito lindo. Lo compré a un muchacho que cuento siempre. Nada más que este muchacho distribuye herramientas Bremen. Entre paréntesis, me comuniqué con el muchacho que distribuye las Total. Para el miércoles voy a tener un nuevo elenco de destornilladores Total. Parece que al amigo Guillermo electricista, palabra calificada para hablar, les ha fallado. Me lo comentó en el video que yo hice, herramientas que se ganaron mi respeto, pero estamos hablando con 3 años de uso. Estos destornilladores yo los compré hace por lo menos 4. Quiero ver si variaron algo y bueno, nada, hacer una nueva toma de contacto como corresponde. De paso, yo quería ya comprar porque verdaderamente les tengo respeto, me gustan, son unidades que me gustan. Y después de incorporar un par de elencos más, creo que por este año voy a estar bien de destornilladores. Bueno, lo mencioné y salió, tubito de 11-16, Baco. Gracias a Dios, o bueno, es una frase media rara, pero pude comprar unidades sueltas de Baco, estos tubos. Esto no es tan extraño encontrarlos en algunas ferreterías. El tema es que los quieran vender y el precio que le van a poner. No es difícil conseguir algún exhibidor antiguo tubo de esta época de Baco. No es de las unidades que, digamos, no se consiguen. Acá tenemos uno igual, pero de 13-16. 13-16. Me observaron mirándolo porque no está del todo marcado, o sea, está marcado, pero ustedes saben que mi problema en la vista, para determinadas situaciones, tengo que tener los anteojos y para mirar de cerca no. A estos le llaman para ver de lejos. Yo ver de lejos le llamo de acá al tablero, que habrá, no sé, 10 metros. Bueno, es así. Siempre digo que fui un tipo de suerte porque he manejado de noche a muy alta velocidad con una visión muy reducida, pero me acostumbré a esa situación y bueno, nada, por suerte llegaron los anteojos. Siempre fui un renegado, ¿no? Una cuestión de crianza. Y ahora ponemos los violines y el Tano arranca con su crianza, bla 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 bla. Yo sé que es como dicen muchos, que los padres son responsables. Me pican ahí, no sé. Los padres son responsables hasta una determinada edad de los hijos, y después los otros somos los que deberíamos preocuparnos por nuestra salud. Pero bueno, uno se crece acostumbrado a una determinada realidad y después me daba fiaca ir al oculista, así yo veía, mal que mal veía. Pero claro, cuando me puse los anteojos, cuánto menos renegaba en los trabajos, cuánto mejor podía leer, eran necesarios, eran verdaderamente importantes. Así que bueno, nada, charlita de sábado en la noche, mientras quizás están cenando o bueno, cuando la vean los amigos. De la línea Bremen tenemos el 14 hexagonal. Acá salió uno lindo, que lo tengo hace un montón. Yo lo quería haber comprado hexagonal en ese momento, que tengo que tener alguno, que es de la línea Workmaster. ¿Se acuerdan? En los 90 la línea Workmaster de Stanley. Bueno. Algunos me preguntan por qué siempre estoy limpiando, porque no tengo contenido.
Los limpio porque los uso. El que los tiene de adorno no los limpia. Yo sí, yo los utilizo. Entonces, bueno, hay que limpiarlos. Como es algo que tengo que hacer y me gusta mucho hablar, muchos me dicen, vos tendrías que haber sido locutor. No sé, yo soy lo que soy. Si hubiese tenido la posibilidad de hacer otra cosa, que esto que hago es lo que amo, es lo que amo. Al que le gusta, al que no le gusta, al que critica, al que cuestiona, es harina de otro costal. Estamos hablando de manos en movimiento, de vivir de lo que uno hace. Yo vivo de lo que hago y amo lo que hago. O sea que cada día para mí el trabajar es espectacular. Porque bueno, como decía Facundo Cabral, sé que son reflexiones, me gusta también la filosofía, son reflexiones quizás no para un canal de cuestiones técnicas, pero el que trabaja en lo que no le gusta es un desocupado más. Y bueno, hay dentro de las cuestiones técnicas alguna cosa que me seduce más que otra, pero es todo lo mismo, usar las manos y las herramientas. Después, bueno, tuve la suerte de ser siempre el Tano Ilacua. La verdad no tuve necesidad de cambiarme, ya vamos a entrar en de ponerme sombrerito, nada. Para lo que guste mandar, como decía, yo soy Pedro Mendizábal, para lo que guste mandar un tema de Facundo Cabral. De la línea Irimo, un hexagonal de 23. Ya es el tercer 23 que tengo. Irimo, Rey, y estaba el de Baco, que bueno, el que va a quedar en la caja de tubos rebeldes, independientes, va a ser un hexagonal y un estriado, y el estriado obviamente va a ser Baco. Sí, va a ser Baco. Como les decía en la primera parte, los amigos que ya la vieron deben estar diciendo, tengo un estriado, tengo un hexagonal Sandvik Baco de 30, que créanme que es un tubo imponente, y tengo un Crossman de iguales características, Sandvik Baco, Crossman, misma medida, mismo encastre, misma descripción, hexagonal. Tanto lío para decir que son dos tubos hexagonales, sí. ¿Qué pasa? Acá en esta caja, lo lógico sería dejar el Baco. Porque Baco, SX. Sí, pero este tubo conmigo, las de batallas que tiene, las de luchas que tiene, las de guerras que tiene, ¿y qué lo voy a tirar en una caja y decir, este lo uso a veces? Vas a estar. Hay que ser agradecido con las herramientas. Bueno, este es un tubo, creo que entraba en 28, es bastante extraño. Me lo compré y me vino en un lote con algunas herramientas que compré en los amigos de la bulonera BOM. El nombre es Stanville 5 octavos W. Entraba más o menos en 28. De Made in Germany. Alemán, obviamente. Lo único que perdió es el cromo, pero después sigue trabajando como el primer día. Son épocas donde venían las medidas del paso de rosca, no la medida del hexágono a trabajar. Vieron que muchos dicen, son tuerquitas de 10, son tuerquitas de 10. No, son tuerquitas que se apretan con el tubo de 10. La rosca es 6 milímetros. En su mayoría. Hay tuerquitas hexagonales 11 para roscas de 6. No está normalizado.
pero más o menos sabemos que en 8 milímetros vamos a trabajar con llave de 13 o tubo de 13, sabemos que en 6 milímetros vamos a trabajar con tubo llave de 10, sabemos que en 10 milímetros vamos a trabajar con 17, en media vamos a trabajar con 3/4, estamos hablando de diámetros de rosca macho. Más o menos va por ahí, son costumbres que 3/16 sabemos que vamos a estar trabajando con llaves o tubos de 3/8. Es más o menos lo que se viene viendo. Hay excepciones. Se van a encontrar en lugares donde el fabricante de determinada cuestión necesitaba tener una rosca macho gruesa y que la tuerca sea finita. Entonces nos vamos a ver trabajando en 1 pulgada, quizás con un tubo de 26. Por decir un ejemplo. 26 dije, 36 quise decir. Pero bueno, nada. Todo lo que sea normas, que estaría bueno que un día diga si sabe lo que es una norma, dónde nace una norma y cómo se desarrollan las normas. Vean el canal de Sombrerito. Sombrerito habla mucho de normas, de esto, del otro. Bueno, llegó el momento que el Tano le empieza a dar, y acá es donde los amigos empiezan a decir, bueno, hace tu contenido y cállate la boca. Es indignante, a mí me indigna, yo no sé ustedes. Ya después un día tuvo Baco hexagonal, 12 milímetros. Yo no sé, pero por ejemplo, debe haber muchos acá en el canal que tienen un oficio, que son buenos en su oficio, se prepararon, saben, tienen clientes, tienen la confianza de la gente, de su gente, tienen un respeto que les llevó años construir. Yo no puedo creer que no se sientan zarpados ante un tipo en su oficio, no estoy hablando de mí, estoy hablando de ustedes, pónganse en esto. Venga un tipo que no sabía cambiar un cuerito, se le pegó el ego a la cabeza, empezó a tener canjes con determinadas marcas, que no está mal, de algo hay que vivir. No sabés laburar, no sos un vago, de algo hay que vivir. Pero de ahí a creer que sabés, y cuestionar y juzgar y censurar a tipos que sí saben, piénsenlo. Acá debe haber algún abogado, debe haber algún locutor, debe haber algún veterinario, debe haber alguien que estudió en serio y que venga un improvisado y desacredite sin mencionar directamente, porque el tipo habla de las luminarias de la calle. Subiste y arreglala, si tenés vértigo. Hiciste un entretecho que necesitabas un arnés de seguridad, que no está mal. ¿Pero qué te ibas a caer? ¿A 1,5 metros, payaso? Bueno, no importa, ya te enojaste. Vamos a seguir con los tubos. Tenemos 14, en este caso, de la línea Ruhlmann. El Tano le da el trapito y limpia. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Vieron cómo es esto? El público se renueva. Entonces, pero sí tengo esas indignaciones. Yo estoy seguro que en algún momento se va a sentir zarpado y vamos a terminar los cachetazos. Esto es así. O esto no está llegando a sus oídos, o está así, o está buscándome para agarrarme. Bueno, vamos a agarrar, loco. Vamos a agarrar. ¿Qué va a hacer? Eso sí. Me siento zarpado en mis tareas. Bremen de 13. Hexagonal. Y tenemos muchos más todavía para seguir mirando, pero no los quiero aburrir porque si no voy a tener que hacer una tercera parte y no les estoy explicando nada. Acá hay un 17. Ruhlmann. Bueno, acá tengo, y yo hice algún videíto de por qué no me gustan los adaptadores. Y muestro como de 1/4 de una llave Cricket, que tendría que ver si tengo alguna mano. Sí, tengo que tener. Tendría que tener.
acá tengo uno. Si no se corta. Bueno. Alguna vez hice un videito describiendo por qué no me gusta el uso de los adaptadores para tubos. Si bien esto está sobredimensionado, mi explicación, pero quiero que la vean claramente. Tenemos una llavecita de 1/4. Llavecita hermosa, Stanley Worldmaster, vieja generación. He regalado algunas. Le ponemos un adaptador. Lo hacemos 3/8. Justo acá tengo un tubo. 3/8. Lo hacemos 3/8. Genial. Ya estamos haciendo trabajar la llavecita por sobre sus capacidades. La cosa no termina ahí. Podemos ir a media. Podemos agarrar un tubo. Vamos a sobredimensionar, ¿no? Quiero que vean. Podemos agarrar uno de 10 también, pero ya estamos trabajando con una llavecita de 1/4, un tubo de 30. Y para hacerla peor, podemos pasar a 3/4. De 1/4 a 3/4. El tubo creo que pesa 10 veces más que la llave. Si no se está cayendo es porque tiene una resistencia terrible la llavecita y aguanta perfecto, porque es de buena calidad. La contra de esta llave es que quizás tiene pocos dientes el engranaje que obra de crique y bueno, su ciclo de trabajo necesita un ángulo superior, pero bueno, son detalles, tips, como para decir el tipo dejó alguna explicación. Por ejemplo, en la primera parte hablamos un poquito de estas llaves, que ya se me está terminando el tiempo, ¿no? Tengo que sacar la parte que hablo de pan triste y va a durar más, va a ser más. Tenemos estas llavecitas denominadas pipa, que bueno, en este caso son en pulgadas, como dije en la primera parte. Tenemos el hexágono en esta parte, que para mí tendría que venir acá, que es donde por ahí hacemos fuerza. Pero es para trabajar, porque muchos me preguntan, ¿por qué tiene esa anatomía? Es para trabajar donde por ahí la rosca macho es larga. Entonces imagínense que tenemos la tuerca acá y podemos pasar a través de la varilla. Porque a veces los tubos largos por ahí también terminan siendo cortos. Podemos pasar a través de la varilla y trabajar. También me ha pasado, tengo unas 3 o 4 llaves de 19, 22, 24 y creo que no sé si es 18 o 17. Porque en lo que es amortiguadores hay que poner la llave posicionada en la cazoleta y tener el vástago con una llavecita Allen. Entonces, para ese uso, esto imagínenselo a otra escala, pero la llave la llave Allen no es mucho más grande la que se necesita. Es simplemente para tenerlo y romperle el torque. Pero imagínense que esto trabaja así. Entra en la tuerca del vástago del amortiguador dentro de la cazoleta. Con la llave Allen lo podemos tener de esta manera. O de esta manera. Y ahí rompemos el torque. Y es muy útil para ese tipo de cosas. Esta llave obviamente forma parte de la otra caja que estoy armando con unidades que van saliendo de las que compré como tubos rebeldes. Bueno, tenemos un 11-16 hexagonal y se me está acabando el tiempo. Voy a subir esta parte y después cuéntenme si quieren que haga una tercera, porque bueno, me parece que ya 1 hora hablando de tubos y por ahí con algún poco contenido técnico se les va a tornar aburrido, pero están esos amigos como Gastón Montenegro que le encanta escuchar hablar. Le mando un saludo si me está viendo y si llegaste hasta acá, Juan Manuel Papa, gran persona. La verdad no te he mencionado, nos cruzamos en una panadería, en una carnicería el otro día. Gran persona, la verdad, gracias por tu saludo, por tus palabras. Bueno, si te quedaste hasta acá te va a llegar el saludo, si no,
quédate tranquilo que me voy a ocupar de mencionarte en algún momento donde lo puedas ver, pero quería mencionarte porque la verdad sos muy fiel al canal, compartimos muchas ideas, algunas no, como todo, pero está bueno lo que me dijiste y el saludo que me diste. Así que bueno, eso es lo que gratifica. Poder andar por la calle, que te saluden, te digan, loco, la verdad yo a veces no comento porque no es el caso de este muchacho. Yo a veces no comento porque viste cómo es, te saltan todo, pero tenés razón en esto y en esto. Está bien, es válido. Seguimos sacando, 24 hexagonal. Tenemos un M-Top, compré alguna vez, de 27. Me acuerdo que compré este tubo para probar qué tal era el juego. O sea, compré este tubo para probarlo y en base a los resultados decidir si comprar o no el juego. La verdad, me dio muy buen resultado. Lo compré en 2 oportunidades. Alargadorcito, prolongador de 3 pulgadas. De estos no pueden faltar. Tienen que haber porque es tan útil como los largos. Y en lo que es mecánica automotriz actual, si pueden tener 20 prolongadores de distintas medidas, ténganlo. Porque hay sectores que hay que trabajar sacando la rueda y hacer 1 metro de alargue con tubo, con cruceta, como le llamo yo. Bueno, en los catálogos es el movimiento universal, pero yo le llamo la cruceta. Y como todos saben, cuando está con algún alargue, le llamo el cardan. Acá estamos viendo una cruceta de la línea Baco, que obviamente va a formar parte del elenco que estoy armando de tubos rebeldes, independientes. Después, bueno, tengo uno Raselli y uno Inafor, está el ENSIC y había hecho un 3 en la misma, o viejitas que enamoran. Me acuerdo de ese video, marcando algunas diferencias, espesor, bueno, longitud, ángulo, porque a veces queda todo retorcido y no trabaja bien el movimiento universal. Pero bueno, vamos a ir cerrando. Si quieren la tercera parte y final de esta charlita, háganmelo saber. No los quiero aburrir mostrándole tubos que pueden abrir el cajón de su taller y mirar. Pero nada, está bueno.